Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Rust en DocTech. Tras una larga espera de unos pocos de meses, ya estamos de vuelta para volver a cometer nuevos proyectos y seguir aprendiendo a programar en este singular lenguaje. En esta ocasión vamos a realizar una aplicación de mayores dimensiones con la que poder aprender más acerca del mundo de Rust y de la arquitectura de software. Tal y como prometimos en el vídeo anterior, vamos a escribir una API de Pokémon con la cual exponer una aplicación que contendrá una pequeña Pokédex y un sistema básico de combate por turnos. Con ello repasaremos cosas tales como arquitectura cliente-servidor, hexagonal, algunos conceptos nuevos de Rust, frameworks y librerías famosas del entorno y un poquito de documentación. Además, al final del vídeo enseñaremos un pequeño cliente que utilizará nuestra API y que lucirá tal que así. Si os gusta lo que veis, no le temáis a la longitud de este vídeo y acompañadme en esta travesía con nuestros famosos bichos. ¡Comencemos! Para un proyecto mayor vamos a necesitar, además de la separación entre el servidor y el cliente en el navegador, dotar al código de una estructura que nos provea de una alta cohesión y un bajo acoplamiento entre las partes. Para ello nos valdremos de la arquitectura hexagonal. Esta, también conocida como arquitectura de Ports and Adapters, se basa en separar lo que es nuestra aplicación de lo que son sus dependencias externas y los controladores con los cuales se controla. No os asustéis, esto en principio supone una articulación del código en base a distintas carpetas que entre ellas se van a comunicar mediante interfaces, lo que en Rust conocemos como threads. Vamos a empezar a codificar el proyecto. Como siempre empezamos con cargo new y el nombre de nuestro proyecto, en este caso server. Lo que nos tocará ahora es añadir las dependencias. Aquí voy a explicar cada una de las librerías que este proyecto utiliza y para qué se emplean. Nos vamos a cargo.tom y en el apartado de dependencias añadimos lo siguiente: ActiveWeb. Actix es un framework que sirve, entre otra serie de cosas, para realizar aplicaciones web. Cert, por otro lado, la utilizamos para serializar formatos, en este caso JSON, que va a ser el formato de salida de nuestra API. Utoipa es una librería en Rust que sirve para generar documentación. Run, en este caso, lo vamos a utilizar localmente para la aleatoriedad de los ataques que realicen nuestro Pokémon. Es decir, para que no siempre estén atacando con el mismo daño. Por último, NanoID nos va a servir para crear los identificadores de batalla. Nos toca ahora reflejar de lo que he hablado antes, de la arquitectura. Para ello vamos a indicarle a cargo.tom, al compilador, de dónde parte la librería, que va a ser del primer mod.rs, donde vamos a declarar la estructura en árbol de la arquitectura. Esto es importante para que sepa el compilador encontrar cada uno de los módulos, que van a ser 4. El primer módulo va a ser el core, donde vamos a encontrar el dominio y de lo que he hablado antes, los adaptadores, controladores y, por último, la configuración. Si os fijáis, ¿por qué da error? Da error porque esos módulos no están presentes. Hemos de crear las carpetas con la propia declaración de los módulos dentro. Añadimos el core, adapters y controllers. Si os fijáis, añadiendo un mod.rs en cada uno de ellos, dejará de dar error. Una vez iniciado el proyecto, vamos a escribir el core, el núcleo de nuestra aplicación. En ello tendremos que acometer tanto lo que es el dominio, las partes que lo componen, los Pokémon, los ataques, los elementos, etcétera, etcétera, así como describir en qué va a consistir nuestra aplicación, sin implementarla. Sabiendo ahora qué es lo que va a contener el core, vamos a reflejar los archivos que vamos a utilizar. Lo primero, no os he hablado de cómo se va a reflejar los datos en memoria en este proyecto, que es algo principal. Nosotros vamos a guardar los datos de los Pokémon y de los ataques de forma estática. De la misma forma que, como os acordaréis los más mayores, los datos estaban guardados a fuego en los cartuchos, nosotros vamos a tener los datos guardados dentro del binario. No vamos a utilizar una base de datos, por tanto, sino que, digamos, la vamos a emular. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer uso del lifetime static. Todavía en este canal no hemos visto ninguna introducción a los lifetime, pero vamos a ver un pequeño acercamiento del tipo static. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los lifetime? Lo que le estamos diciendo al compilador es hasta cuándo va a estar viva un dato, un objeto. Con el tipo estático, con el lifetime static, lo
que le decimos al compilador es: esto va a estar disponible siempre que esté el programa ejecutándose. En el caso de los strings, como estoy declarando aquí alias de tipo, nos es especialmente relevante porque otros tipos como enteros o booleanos o incluso los enums se saben cómo copiar y la disponibilidad que tienen, pero en el caso de los strings hace falta anotarla. Por eso lo estamos incluyendo para mayor ergonomía en un type alias. ¿Cuáles son los archivos que vamos a implementar en el core? Vamos a crear un dominio en el cual tengamos los elementos de los Pokémon, ya sabéis, elementos fuego, agua, electricidad, etcétera, etcétera. Balance, que es lo que va a calcular el aleatorio de los ataques, el propio tipo ataque, Pokémon, Fighter, Battle y el report. El report es un informe que va a devolver la API del estado de la batalla con cada acción. Además de ello, vamos a añadir ports, que es la parte de la arquitectura en la que se define la propia aplicación, los métodos que tiene y las dependencias con las que tiene que contar. Vamos a escribir lo referente a los elementos de los Pokémon y sus ataques. Esto lo vamos a implementar con un tipo enum, en el cual tenemos que decirle al compilador que derive, como es sencillo hacerlo con un enum, el tipo copy, o sea, el trait copy, clone, display para poder mostrarlo y para que se puedan comparar entre ellos. ¿Para qué nos sirven los elementos? Los elementos nos van a servir para saber si un ataque de un tipo fuego contra un tipo hierba tiene mayor efecto. Y para eso vamos a escribir dos métodos que sean weak2 y strong2, que nos digan a través de matches si esos tipos, el primero es fuerte contra el segundo, como estáis viendo en pantalla. Después vamos a escribir el archivo balance. El archivo balance, como comentaba anteriormente, tiene la lógica para decidir si un ataque tiene con un daño definido, tiende a que sea mayor o a que sea menor. ¿Cómo se hace eso? Yo lo he implementado con una distribución normal, es decir, tengo un balance que puede ser plus o minus y una aleatoriedad que está definida sobre una distribución normal, como veis en pantalla. Para eso lo que tengo que hacer es que el tipo balance implemente la distribución estándar y escribir el método sample para que sea capaz de extraer de esa distribución estándar si es mayor o si es menor. Vamos a escribir ahora lo que son los ataques, que lo vamos a hacer como es natural con un tipo struct. Fijaos, el constructor que vamos a utilizar para ello, que va a contar con el nombre del ataque, el elemento, el daño y el margen del que he hablado antes, en el que se puede mover el número aleatorio para sumar o restar según el balance. Ese método es estático. ¿Por qué? Porque los datos que van a ir guardados en el binario, para crearlos, tienen que ser estáticos también. Es por eso que incluimos la palabra const. Después de ello, los sospechosos habituales. Un getter para el nombre y para el elemento. Porque en Rust no existe, por ejemplo, el read-only que se tiene en TypeScript. Tenemos que hacer privado nosotros el campo y luego tener un getter para que pueda ser leído desde fuera. Aquí el método más interesante es el método para calcular el daño del ataque, que se hace eligiendo un número al azar respecto al margen que hemos hablado antes y luego calculando el balance para decidir si ese número va a sumar o va a restar. Podemos incluso luego, como veíamos en el anterior vídeo, crear un pequeño test para ver que esta lógica no se salga del margen que hemos puesto. Es decir, que si declaramos un número de daño de 100 con un margen de 50, no esté al generarlo ni por debajo de 50 ni por encima de 150. Teniendo el ataque y teniendo los elementos, ya podemos combinarlo para escribir propiamente lo que es un Pokémon. Un Pokémon va a tener un nombre, va a tener una vida que le asignemos nosotros, un elemento para que le afecten los ataques según la lógica que hemos establecido antes y solo 4 ataques, tal y como se veía en los juegos antiguos. Si os preguntáis por qué estoy derivando siempre clone y copy, es porque este tipo de entidades luego van a estar utilizadas por los controladores. A pesar de sacarlas de la memoria, van a tener que despacharse constantemente para ser presentadas en la API. Es por eso que, pese a ser un tipo de memoria estático, luego va a tener que estar clonándose. Al igual que en el tipo anterior, va a tener un constructor que va a ser estático, va a tener también getters para el nombre, la vida, el elemento, los propios ataques y va a reexponer el weak2 y el strong2 del campo de elementos para precisamente, como explicaba Carlos en el vídeo acerca de la ley de Demeter, no incumplirla. También vamos a incluir un ataque aleatorio que se elija entre esos 4 ataques de la misma manera con la librería rand para poder obtener un ataque aleatorio del oponente cuando estemos en batalla, que el oponente decida de forma aleatoria con qué nos va a atacar. Con el tipo Pokémon ya podemos escribir lo que va a ser un luchador, el tipo Fighter.
En este caso, el constructor, si os fijáis, ya es dinámico, ya no es estático, porque va a tener que ser utilizado por la propia lógica de la batalla, va a ser creado dinámicamente, a partir de los datos estáticos. Una vez más, vamos a responder el random attack para crear un ataque aleatorio, recibir daño, y aquí en el recibir hay algo interesante. Al elemento en el que estás en el ataque es débil o es fuerte, va a multiplicarse por 2 o va a dividirse por 2, tal y como pasaba en los juegos de Pokémon. Vamos a necesitar, además, para la lógica de combate, el tipo batalla. Como veis, el tipo, pues el constructor va a ser también dinámico y va a incluir básicamente un identificador que vamos a crear con la librería NanoID, como hemos visto en las dependencias, y va a incluir el Pokémon que elijamos nosotros y uno aleatorio del oponente, escogido previamente. La lógica secuencial se va a realizar mediante dos métodos: el método start, para dar comienzo a la batalla y setearla, y el método round, para continuarla. En el método round vamos a tener que indicarle el ataque del jugador, de nosotros mismos, para que lo reciba nuestro adversario y él cree un ataque aleatorio para que lo recibamos nosotros. Ambos métodos lo que van a devolver es un reporte, ¿vale? Un informe del estado de la batalla en cada ronda. Este informe va a tener tanto el ID de la batalla como el resultado, que puede ser o continuar luchando, win en caso de que hayamos ganado nosotros o lose en caso de que hayamos perdido, los ataques que hay disponibles y el estado de ambos luchadores. Para conocer si la batalla ha terminado, vamos a implementar un método isOver, que va simplemente a mirar que el estado no sea ni win ni lose. Para finalizar, nos queda definir una de las partes más importantes de esta arquitectura, que son los ports. En primer lugar, vamos a describir qué es lo que va a hacer nuestra aplicación PokéApp. Como ya he dicho, va a incluir tanto lo que es una pequeña Pokédex como lo que es el sistema de combate. Por eso vamos a definir en un trait, que es lo que en otros lenguajes se conoce como una interfaz, un método para listar los Pokémon, que nos va a devolver el tipo o un vector de Pokémon, como de la entidad que hemos definido anteriormente. Otro método para obtener el detalle de un Pokémon en particular a partir de su nombre, si lo encuentra, por eso lo añadimos dentro del tipo Option. Un método para crear una batalla, para añadir una batalla nueva al servidor, y otro para continuar esa misma batalla, para a partir de un ataque obtener una respuesta. Si os fijáis, ambos dos lo que devuelven es el tipo anterior que hemos definido, el tipo Battle Report. Ya por último, nos hace falta saber qué es lo que necesita esta aplicación para poder operar, es decir, cuáles son sus dependencias externas, lo que queda fuera del dominio. Y básicamente lo que vamos a hacer es emular una base de datos en el cual podamos listar los Pokémon, obtener el detalle de un Pokémon en particular, que se va a mapear con los métodos anteriormente descritos, obtener un Pokémon aleatorio que vamos a utilizar para crear un adversario cualquiera, y luego otra dependencia para que tenga el repositorio de la batalla, para que podamos guardar una batalla y eliminarla. Si os fijáis, tanto una dependencia como otra siguen básicamente el patrón CRUD. Para que sea más sencillo de utilizar, estoy mergeando ambos traits en uno mismo, que he llamado repositorio, para que sea general a ambos. Esto lo estoy haciendo con una implementación de un tipo genérico que diga que ese tipo tiene que incluir tanto los métodos del repositorio de Pokémon como del repositorio de batallas. Una vez tengamos el dominio resuelto, vamos a trabajar ahora la parte de los adapters. En ella tendremos que ver qué dependencias necesitamos, así como implementar ahora sí nuestra aplicación con las dependencias ya dentro. Para reflejar esto mismo en adapters, vamos a implementarlo declarando los módulos internos, services y app. En uno vamos a incluir nuestros Pokémon y ataques y el acceso a los mismos, y en app vamos a incluir lo que es la propia implementación de la aplicación. En items.rs vamos a escribir en crudo los datos de tanto nuestros Pokémon como de sus ataques. Yo he incluido aquí 4 Pokémon, los básicos, Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle, incluyendo una lista de 4 ataques, el elemento que tienen y la vida. Si os fijáis aquí, una vez más, estoy declarándolo como static para seguir en la misma lógica de memoria que hemos visto al principio. Aquí el juego que yo he seguido es dividir los ataques por elementos y que cada uno de ellos cuente con unos márgenes distintos. Es decir, habrá un ataque, como veis, que sea más potente por defecto, pero que tenga un margen más estrecho, y habrá otro que pueda llegar a un margen más grande, pero que por defecto sea menor, para así dar juego en los combates. Fijaros que la alta cohesión la obtenemos aquí utilizando las entidades que hemos definido dentro del dominio, Pokémon y Attack. El acceso a estos datos los vamos a implementar, como no puede ser de otra manera, a través de
la estructura de datos HashMap. El truco aquí es hacer esta estructura de datos concurrente. ¿Cómo? Implementando la interfaz send y sync que hemos incluido dentro del trade en el port. Esto es importante, ¿por qué? Porque el servidor va a tener múltiples hilos que accedan todos a esta misma estructura de datos, que como veis también está incluida dentro de un box, porque la estructura de datos donde va a vivir no va a ser en el área estática, sino en la dinámica, en el heap. Los métodos que van a implementar ambos repositorios pues son los mismos que hemos definido en el trade anterior. Listar Pokémon, obtener un Pokémon aleatorio. ¿De qué van a hacer uso? Del listado de Pokémon que hemos definido de forma estática en el archivo de ítems. Nos toca ahora implementar lo que es la propia aplicación. Va a ser un struct que tenga un campo repo que incluya un box donde va a estar el HashMap. Pero aquí nos tenemos que extraer de él. Vamos a decir que va a tener un mutex y que va a ser, además del trade repository, va a ser concurrente. ¿Vale? Va a implementar el trait send, sync y el lifetime static, que es el lifetime que tienen los datos que están almacenados en el binario. De tal manera que luego en el main, cuando introduzcamos el repositorio con los hashmap de batalla y de Pokémon, va a cumplir con todos estos traits. Y los métodos a implementar de listado, de creación de batalla y tal que hemos descrito anteriormente, los va a tener aquí. Si os fijáis, cada uno de ellos bloquea el repositorio, es decir, tiene un acceso concurrente. Cada persona que acceda al servidor para crear, por ejemplo, una batalla, lo va a hacer de uno en uno. Para crear una batalla, lo primero que va a hacer es extraer el repositorio, agenciárselo momentáneamente, obtener el Pokémon indicado que hemos escogido, un oponente aleatorio, crear una nueva batalla con ambos dos y generar un reporte, que es el que vamos a devolver. Esta batalla se guarda y cuando quiera ser continuada, igual, obtenemos el repositorio, lo bloqueamos y ejecutamos un round dentro de la batalla. Este mismo round nos va a devolver un report, que es el que se va a devolver y el que vamos a mostrar dentro de la API. Ya para acabar, lo que nos resta es implementar los controladores o el controlador que vamos a utilizar para manejar desde fuera, desde la web, nuestra aplicación. Y al final escribiremos el main y la configuración que utilizará todo nuestro servidor. Pues bien, hagamos ahora los accesos para acceder a la aplicación. Vamos a crear un controlador que sea de entero HTTP, pero lo vamos a dividir en partes. Vamos a definir por un lado lo que son los DTO, es decir, los JSONs que vamos a devolver desde la aplicación en respuesta, los handlers, las rutas para acceder a ellos, la especificación de toda la API para que se sepa cómo acceder y luego ya por último digamos que el router. Esta es la parte más aburrida de todas, que es definir el DTO, porque aquí básicamente lo que vamos a hacer es mapear mucho de las entidades que hemos definido en el dominio para presentárselas al usuario. Ya veis, muchos de los datos que estamos escribiendo son los mismos que estaban en las anteriores entidades. Además aquí vamos a añadir URLs para enlazar cada uno de los métodos de la API, para que a través del primero, del listado de Pokémon, podamos acceder al resto de ellos. Ya veis, hay una respuesta para Pokémon, para el listado, para la batalla, para el mismo informe, etcétera, etcétera. Esto no tiene mucho interés más que las clases que estamos derivando, Serialize y ToSchema. Serialize sirve a la librería Cert para que sepa coger estos structs y sepa luego generar el JSON que vamos a devolver en el web server. Y por el otro lado, ToSchema va a crear un objeto que va a reflejar luego la documentación. De esta manera no tenemos que estar escribiendo a mano la especificación, como vamos a ver posteriormente. Si os fijáis, el uso extensivo de los traits en Rust tiene cabida aquí porque para a través de la entidad obtener el DTO lo vamos a hacer con el trait from, para que luego en el manejador sepa cómo convertir un objeto en otro. Es aquí, como os comentaba anteriormente, que es donde se utiliza el trait clone, porque cuando le pasamos el objeto para que lo convierta, tiene que en muchos casos clonarlo para pasarlo de una función a otra. Vamos a hacer una breve mención a Actix, que es el framework que nos va a facilitar el implementar esta API. Como veis en pantalla, en la documentación de Actix, este nos permite crear manejadores de forma muy sencilla y muy breve. No nos hace falta entrar tanto en lógica de cómo extraer los datos, sino que él mismo nos provee de una abstracción que son los extractores, que nos permiten, ya sea por el path, por un JSON o por lo que sea, mapeando un objeto, obtener la información que nos envían los usuarios. Vamos a ejemplificar esto con algunos handlers. Una parte importante de Actix es que nos permite vincular cada uno de estos manejadores a la
a una instancia de la aplicación que hemos descrito anteriormente. De tal forma que si la tenemos abstraída a través de traits, somos capaces de decirle, vas a tener en este manejador una instancia de esta aplicación que va a tener los siguientes métodos, sin tener en ese momento que estar pasándole ningún puntero a una aplicación específica. De esa manera estamos cumpliendo con un alto grado de abstracción y bajo acoplamiento. En la implementación de Responder, que es una abstracción que nos provee Actis, podemos enviarle de forma transparente al usuario tanto texto, como tenemos ahí en el handler grid, tanto como JSON, como vamos a ver ahora mismo. Estamos anotando con UTOIPA pequeñas anotaciones de documentación encima de los handlers para que luego sea capaz de adjuntarlo al detalle de cada uno en la documentación que vamos a generar. En el archivo roots lo que vamos a hacer es, a través de una configuración mínima, que sea donde vamos a querer situar el Swagger para que se pueda visualizar la documentación y un pequeño cliente, y donde vamos a querer la propia especificación generada en OpenAPI. Y eso lo que va a hacer es devolver una callback, que es el function once, que lo que va a asegurar es que solamente sea ejecutada esa callback una vez por Actis, para crear una estructura en árbol donde esté en primer lugar Pokédex con los métodos para listar, obtener el detalle de un Pokémon, crear una batalla, etcétera, etcétera. Y luego otro scope que sea /battle, donde poder propiamente luchar, que va a ser el método que se llame para continuar la batalla, que se haya creado previamente. Además de ello, como un tercer servicio, vamos a ubicar dónde va a estar el Swagger, dónde va a desarrollarse. Esto es algo que ya nos provee UTOIPA, porque a partir de la especificación generada, con las anotaciones que hemos hecho antes, él va a crear su propio servicio en Actix para ser linkado. No hace falta que lo escribamos nosotros como tal. Os he hablado de OpenAPI, pero conviene hacer referencia a él y explicar por qué estamos haciendo esto, por qué estamos generando automáticamente la documentación que vamos a ver a continuación. OpenAPI es un proyecto que define un estándar para especificar APIs web. Esta especificación incluye un montón de posibilidades y generarla a mano suele ser muy costoso. Yo en mi trabajo, de hecho, tengo que mantener una especificación manualmente y la verdad es que acaba siendo todo un engorro. Es mejor desde un primer momento generarla, y eso es lo que nos provee la librería que tenéis en pantalla, que es UTOIPA, que como habéis visto a través de unas anotaciones mínimas en el cual decimos el método, una breve descripción y las entidades a las que va relacionada, él nos crea un Swagger que vamos a ver ahora, en el cual vamos a poder consultar toda esa información, pero no vamos a tener que generarlo en un formato JSON o YAML nosotros a mano, sino que directamente con esas anotaciones y con lo que nosotros hemos incluido en los métodos, él va a ser capaz de decir cuáles son los tipos que devolvemos y cuál es la información que necesita la API. Para invocar todo esto, creamos un archivo spec en el donde vamos a describir mínimamente cómo va a ser esa especificación. OpenAPI se va a encargar de derivarla y aquí incluimos aquellos paths que nos interese documentar. Va a ser el listado de Pokémon, la creación de la batalla y la continuación de la misma. Tal y como tenéis en pantalla, tenéis el Swagger que va a actuar como cliente de estos métodos. Tenéis los esquemas, tenéis los handlers arriba y vamos a poder ya con el servidor corriendo ejecutarlo. Como podéis observar en pantalla, la especificación en JSON de toda la API incluye demasiada información que, como os decía, escrita a mano sería muy engorroso de mantener. Por último, vamos a crear ya lo que es el servidor web propiamente. Esto incluye simplemente en el archivo http.rs una función asíncrona en la cual vamos a llamar a HTTP server de Actis y donde vamos a decirle cuál va a ser nuestra aplicación a la cual se le va a pasar a cada uno de los handlers. Vamos a decirle también que sea capaz de manejar el CORS para los navegadores y así como añadir la configuración que hemos dicho antes de dónde va a estar ubicada la especificación y dónde queremos que nos sitúe el Swagger. Podemos hacer unas pruebas con Postman y probar todo lo que es el flujo de la API. Aquí es importante citar un patrón que se llama MateOAS, que dentro de los patrones RESTful lo que permite es poder linkar, como os decía antes en el archivo de los DTO, cada uno de los métodos de la API entre sí. De esta forma, como estáis viendo ahora mismo, dentro de Fight accedo a una URL que mediante el método post lo que hace es crear una batalla. De esa forma, del propio detalle del Pokémon lo hemos seleccionado para luchar. Y esto mismo se reproduce también dentro de la batalla cuando elegimos la opción de ataque. Es decir, nosotros le damos al usuario la respuesta en el JSON, 4 ataques, y cada uno de esos ataques tiene un link para ser seleccionado para atacar al oponente. Vamos terminando. Lo que queda ya es codificar el archivo main, de donde va a partir el binario, y la configuración. En la configuración, básicamente, lo que vamos a hacer es indicar el puerto donde queremos que se publique la aplicación web y lo mencionado anteriormente, dónde va a estar la especificación de la API y dónde queremos que el Swagger sea accesible. Ya en el archivo main, gracias
gracias a que hemos desacoplado tantísimo las partes unas de otras en esta arquitectura hexagonal, la aplicación está esperando un trait y lo que recibe es una implementación que es el objeto storage. Ese objeto storage con con los hash map y todo, implementa lo que espera la aplicación y a su vez el controlador run server espera la aplicación que está también atraída en traits, como hemos visto dentro de los ports. De esta manera, si quisiéramos, por ejemplo, hacer testing de cada una de las partes por separado, al estar abstraídas entre sí, nos es muy sencillo, incluso de moquearlos. Con esto lo que conseguimos es que el main sea muy corto y que sea tremendamente descriptivo. Es decir, la única dependencia que tenemos es un storage, se le pasa a la aplicación y la aplicación a su vez se le pasa a los controles, reflejando cómo funciona en sí toda la arquitectura por arriba. Si vemos un poco el código del cliente que hemos hecho, hemos ensayado un pequeño cliente para mostrar las capacidades de la API. Lo que hemos hecho aquí es una arquitectura bien conocida por todos vosotros, porque la mayor parte de los suscriptores del canal sois de frontend, que es un MVC, ¿vale? Hemos dividido el cliente en modelo, controlador y vista. Nosotros nos vamos a fijar solamente en el modelo, que es el que va a hacer las interacciones con la API. Y aquí es donde brilla el patrón HTOAS. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es coger y extraer las distintas opciones que nos da tanto el listado de Pokémon para acceder a la batalla, guardarlo y luego pasárselo como una callback a las vistas. De esta forma, el propio flujo del videojuego está incluido dentro del cliente y asimismo el frontend no tiene que tener tanta lógica de aplicación incluida. ¿Esto qué es lo que hace? Que el controlador tenga básicamente el método para listar los Pokémon, para crear una batalla y para escoger un ataque. Y con eso mismo tiene un autómata mínimo con el cual se va jugando. Vamos a verlo en vivo. Aquí está el cliente. Si os fijáis, tiene un pequeño listado, la selección para luchar y una vez ahí te crea una batalla aleatoria en la cual tú vas eligiendo los ataques y se van sucediendo los turnos. La verdad es que ha quedado un resultado bastante vistoso, que ha sido posible realizarlo gráficamente gracias a el siguiente framework. Como yo soy de backend, es decir, un completo inútil en temas gráficos, me he valido de un framework que ha creado la comunidad libre para reflejar toda la estética de los Pokémon antiguos. Os enseño aquí el proyecto en GitHub, os dejaré el enlace para que les deis mucho cariño y amor y le deis un like, porque la verdad se lo han ganado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como habréis podido observar, nos ha servido para ver cosas nuevas de Rust, los traits, un poquito de los lifetime, ver algo más de arquitectura de software, cómo generar documentación y además, si os habréis fijado, aunque Rust sea un lenguaje tendente a la verbosidad, no nos ha hecho falta mucho código para implementar toda una aplicación web. Desde aquí os animamos a que si veis mejoras o cosas en la aplicación que queráis ampliar, os vayáis al repositorio de GitHub y hagáis las aportaciones convenientes. Estaremos encantados de recibirlas. Nos despedimos aquí. No olvidéis, si queréis, dejarnos algún comentario, suscribiros y dar like. ¡Hasta luego!